gestacional es una complicación materna de la gestación. Representa la endocrinopatía más frecuente durante el embarazo. ¿Le das, Robert, por favor? Y hay que saber definirla, ya que la diabetes mellitus gestacional vamos a tener que dividirla de la pregestacional, que pues es cuando la paciente ya presentaba la hiperglucemia propiamente antes del embarazo. Sin embargo, la diabetes gestacional es la que aparece y se diagnostica por primera vez durante la gestación. Y como ya sabemos, puede o no resolverse una vez que se diagnosticó. Hay que recordar que el embarazo de manera fisiológica pues va a representar un estado diabetógeno dentro de la gestación. Típicamente mencionábamos dentro de la semana 22, 24, a veces está la 26, varía según el autor, y esta está dada por el incremento de hormonas que principalmente va a secretar la placenta, las cuales son tres. Le das a la siguiente, por favor. Dentro de estas tres hormonas que se van a encontrar, y repito, durante la segunda mitad del embarazo, vamos a tener en número uno al lactógeno placentario humano. Pues ya sabemos que lo secreta la placenta, estimula la lipólisis y de igual manera va a generar una insulinoresistencia. ¿Para qué es esta insulinoresistencia? Para que se genere una hiperglucemia materna, la cual va a iniciar durante la segunda mitad del embarazo, y esta va a garantizar pues el requerimiento calórico o nutricional al feto. De igual manera, tenemos otras dos hormonas que son los estrógenos y la progesterona, y le das a la siguiente, también el cortisol, los cuales pues de igual manera van a generar un estado diabetógeno dentro de la gestación. Le das a la que sigue, porfa, si quieres ya para que salgan todas. A esta insulina resistencia, la cual va a estar generada principalmente por el lactógeno placentario humano, se debe de sumar, para que se desarrolle propiamente la diabetes mellitus gestacional, una inadecuada respuesta pancreática compensadora, es decir, la hiperplasia, la hipertrofia que veíamos de los islotes, la cual pues va a generar que el estado de hiperglucemia se perpetúe y se genere propiamente la diabetes gestacional. Podemos recordar, en obstetricia vemos que el metabolismo materno dividíamos el embarazo en una primera mitad y una segunda mitad. La primera mitad es cuando la glucosa se saca del torrente circulatorio y se guarda en los tejidos. Esta es una acción anabólica. ¿Para qué? Para dar paso a la segunda etapa, que es la segunda mitad del embarazo después de la semana 20, cuando empieza la secreción del lactógeno placentario, donde se dice que se saca de los tejidos la glucosa que se almacenó y se va a vertir dentro del torrente circulatorio para que llegue al feto y se garantice propiamente pues esta energía. Y sería todo para decir en los conceptos clave, doctor. Gracias. Vamos a dar paso entonces a la presentación de prediabetes. Adelante, ¿quién de ustedes va a ser? Entre Cepeda, Emilio y Sofía. Ya vamos a proyectar. Está diciendo mi compañero que si le pueden dar permiso de proyectar la presentación. Sí, lo que pasa es que debiera de cerrar los que acaban de presentar. Sí, no veo. Wow, qué rico. A ver si ahorita me hago un huevito de miserable. Pero querías uno, ¿ok? No, no guardo. Bueno, muy buenos días, doctor, compañeros. ¿Ya se ve? Sí. Nosotros somos el equipo 5 del noveno A y les vamos a hablar del tema de prediabetes, intolerancia a la glucosa, alteración de glucosa en ayuno y el síndrome metabólico. La presentación consta de 27 diapositivas, pero prácticas de la ponencia van a ser 22, que están numeradas a partir del inicio. Bueno, nosotros
estamos conformados por Ana Sofía Luna Maya, quien va a ser nuestra ponente el día de hoy, Guillermo Cepeda de la Rosa, quien va a ser el comentarista, y un servidor, Emilio Guadalupe López Castro, quien va a ser el coordinador. Como objetivos generales, vamos a tener que necesitamos comprender cómo identificar precozmente las alteraciones en la homeostasis de la glucosa y así determinar qué individuos presentan mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Vamos a conocer los parámetros y lo que significa cada uno de los resultados en distintas pruebas y cómo se relacionan, e identificar los componentes del síndrome metabólico y comparar los diferentes criterios establecidos por distintos organismos de salud a nivel mundial. Todo esto es muy importante ya que hemos visto en temas anteriores cómo es que funciona la diabetes y tenemos que tener en cuenta que pues estas afecciones son una cascada metabólica la cual puede llevar al paciente a tener resultados muy desfavorables. Nosotros como próximos médicos de primer contacto y en general pues en el mundo de la medicina no solo tenemos que saber diagnosticar y tratar enfermedades, sino que parte de nuestro trabajo es instruir a la población y enseñarlos y ayudarlos a prevenir estas enfermedades que les pueden tener resultados pues muy desfavorables a futuro. A continuación le doy la palabra a mi compañera Nasu. Gracias, Emilio. Sí, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. ¿Le das a la siguiente, Guillermo, por favor? ¿Podemos avanzar? Por favor. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Sí bueno. se ve? O, pues, Ok, sí, ya. Bueno, como objetivos de la presentación, tenemos que destacar la importancia que tiene la detección de prediabetes. Además, determinar los criterios que definen prediabetes, alteración de glucosa e intolerancia a la glucosa, identificar las situaciones que requieran iniciar con estudios de tamizaje para poder detectar de manera oportuna la diabetes mellitus y conocer la evolución del concepto de síndrome metabólico y los criterios que lo definen, así como sus parámetros, características e importancia de tener un amplio registro para así hacer más específica la detección en poblaciones específicas. Bueno, vamos a comenzar con la prediabetes. Para definir la prediabetes, vamos a saber que es un término usado para pacientes cuyo nivel de glucosa no entra en los parámetros de diabetes, pero están muy altos para ser considerados normales. La prediabetes como tal no debe ser vista como una entidad clínica propia, sino como un estado en el cual hay mayor riesgo de desarrollar diabetes. Solo que aquí no sé cómo poner el apuntador. No sé si me puedan... Arriba donde dice ver opciones y luego en anotar. Ah, ok. Y luego ya ahí te sale, no te sale un apuntador, pero puedes poner el ratón. Ah, ok. Sí, ya. Y bueno, la prediabetes no debe ser vista como una entidad clínica propia, sino como un estado en el cual pues hay mayor riesgo de desarrollar diabetes, alguna enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, y esta se va a asociar principalmente con la obesidad, principalmente pues abdominal o visceral, dislipidemia con hipertrigliceridemia o bueno, bajos niveles de colesterol HDL y además presentar hipertensión arterial. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. No, Sofía, todo bien. bueno, aquí yo quiero hacer una aportación. La bibliografía consultada nos dice que hasta un 70% de los pacientes que son diagnosticados con prediabetes evolucionan como parte
la historia natural de esta entidad hacia diabetes mellitus tipo 2. Entonces eso pues destaca la importancia que tiene saber identificar este tipo de pacientes. Muy bien, ¿podemos continuar, por favor? Muy bien, aquí, bueno, vamos a ver los criterios, pero antes de englobar los criterios que nos definen la prediabetes, pues nos gustaría recordar un poco lo que ya hemos visto para saber cuáles son los valores normales. Entonces le voy a preguntar a un compañero, a ver, Daniel Mota, ¿nos podrías decir cuáles son los valores normales de glucosa en ayuno para tenerlo a consideración? Es de 70 a 99 miligramos sobre decilitro. Sí, muy bien, compañero. ¿Ya puedo continuar? Sí, adelante. Muy bien, gracias. La siguiente tabla nos muestra los criterios que definen la prediabetes. Los pacientes con prediabetes se van a definir por la presencia de IFG o, bueno, es IFG por sus siglas en inglés, que sería Impaired Fasting Glucose, que se traduce como glucosa en ayuno alterada, o también la presencia de IGT, que es por sus siglas en inglés, Impaired Glucose Tolerance, que se traduce como intolerancia a la glucosa, y una hemoglobina A1C de 5.7 a 6.4%. Y bueno, como podemos ver aquí en la tabla, ¿sí se ve mi cursor? Es que ya no les pregunté. No. No se es ve. que sí le piqué el ratón. A ver, bueno, voy a picarle en dibujar. Bueno, la IFG se va a definir como niveles de glucosa plasmática en ayuno entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y pues aquí es importante tomar en cuenta que la OMS y múltiples organizaciones internacionales de la diabetes van a definir el tope de IFG con 110 miligramos por decilitro. Y bueno, la intolerancia a la glucosa como una prueba de 2 horas de una prueba de la tolerancia a glucosa oral de 140 a 199 miligramos por decilitro, así como lo muestra aquí en la tabla. Muy bien. Bueno, en cuanto a la medición de glucosa, muchos estudios han demostrado una estrecha relación entre la hemoglobina A1C y la diabetes subsecuente. En una revisión realizada por Shang de más de 44,000 individuos en 16 estudios de cohortes, se llevó a cabo un seguimiento promedio de 5.6 años, obteniendo los siguientes resultados. Y pues que son pacientes con A1C entre 5.5 y 6% tuvieron una incidencia o riesgo aumentado de diabetes, siendo esta incidencia de aumento de diabetes de un 9 a 25%. Y los que tenían un rango A1C mayor a 6 o de 6 a 6.5 tuvieron un riesgo de desarrollarla a 5 años de un 25 al 50%, y pues siendo un riesgo relativamente 20 veces mayor comparado con un A1C de 5% como el de aquí arriba. Muy bien, Sofía. Le voy a dar la palabra. Sí. Sí, a ver, Sofía, aquí me gustaría que precisáramos esto. Hay que ser muy concretos para decir cuándo hablamos de prediabetes, porque de repente podríamos considerar muchas cosas de prediabetes y vale la pena regresarse un poquito a una situación histórica. La situación histórica es que antes se le llamaba prediabetes a aquella persona que tuviera obesidad y algún familiar con diabetes, y eso era todo. Esto generó muchos problemas desde el enfoque, vamos a decir, semántico, e incluso con una
cierto interés con las compañías de seguro que sobretasaban a aquellos pacientes que querían contratar seguros. Se quitó el término prediabetes y reaparece aproximadamente en la década de los 90 para dar el concepto claro que tú nos has dicho. Y queda muy claramente delimitado a dos aspectos. O se tiene alteración de glucosa en ayuno, que ya nos dijiste cuando una persona tiene arriba de 100, pero no llega a los 126 en ayuno, o bien intolerancia a la glucosa, que es cuando en una carga de glucosa se tiene valores de 140 hasta 199. Ok, con eso en mente hay una tercera situación que es la combinación de ambas, porque se puede tener una u otra o tener ambas juntas. Y cuando ambas están juntas, entonces el riesgo es todavía mayor, así como esta diapositiva que nos presentas en los niveles de hemoglobina A1C. Hay otros estudios que nos dicen si solamente se tiene alteración de glucosa en ayuno o intolerancia a la glucosa. Primero es intolerancia a la glucosa da un riesgo menor. Alteración de glucosa en ayuno, un riesgo un poco mayor, y la combinación de ambas es un riesgo todavía mayor de progresar hacia diabetes. Y tú mencionaste que no se reconoce como una entidad propiamente dicha. Sin embargo, existen una enorme cantidad de estudios que nos demuestran que sin necesidad de pasar por diabetes, las personas que tienen prediabetes tienen mayor riesgo cardiovascular. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. No es nada más el que, bueno, vamos a cuidarle que no tenga diabetes, sino que además su riesgo cardiovascular empieza a aumentar, por lo cual tenemos que ser particularmente cuidadosos en la situación de controlar otros factores como dislipidemia e hipertensión. Aquí entra también el comentario sobre el síndrome metabólico. El síndrome metabólico como tal, que ya dijimos antes que está envuelto pues en una controversia respecto a su término y a su significado, como tal no está considerado como prediabetes, pero cuando uno revisa la definición de síndrome metabólico, te dice un conjunto de factores o situaciones que incrementan riesgo de tener diabetes. Entonces, nos deja ahí en una cierta confusión. Yo les diría, el síndrome metabólico como tal no no está considerado como prediabetes, tampoco así la resistencia a la insulina puramente. Este sería lo que habría que comentar al respecto. Y los términos numéricos es muy importante que se los tengan bien grabados, ¿no? Porque resulta que con mucha frecuencia vamos a ver pacientes con alteración de glucosa en ayuno, sin intolerancia a la glucosa, pero ya por sí solos eso significa que el paciente está en prediabetes. Ok, adelante Sofía, continúa. Sí, gracias doctor. De hecho, sí vamos a hablar de eso más adelante. Guillermo, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, en esta tabla nos muestran los criterios para poder realizar pruebas de tamizaje en adultos que son asintomáticos. Bueno, ¿le puedes dar clic al señor adulto, por favor, Guillermo? Gracias. En cuanto a signos y síntomas, es muy importante ya que, como se puede ver en esta tabla, pues la mayoría son asintomáticos. Y pues haciendo más importante o dándole prioridad a una buena historia clínica y a una pues buena relación médico-paciente para poder tener una deducción lo más acertada posible. Si el paciente llegara a presentar síntomas, tendríamos presentación de incremento en el apetito, pérdida o ganancia de peso inexplicada, un índice de masa corporal alto, debilidad, fatiga. Podemos también que los pacientes presenten infecciones en la piel, entre otros síntomas que van a poder estar pues manifestando estos pacientes. También sangrado de encías y pues otros que pueden llegar a estar presentando los pacientes. Pero pues tenemos que tomar en cuenta que, como dice aquí el punto 5,
si tenemos los resultados de los pacientes normales, tenemos que pues hacer estos mismos estudios, al menos en intervalos de 3 años, para poder tener una frecuencia de estos exámenes y poder estar evaluando los riesgos de que pueda presentar o no diabetes, pues cualquiera de estos pacientes en edad adulta. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, en esta diapositiva tenemos una tabla de los criterios para realizar pruebas de tamizaje en niños y adolescentes asintomáticos. Y pues en cuanto a prevención y tratamiento, este debe ser revisado va a estar más a fondo, revisado por nuestros compañeros que van a dar este tema, por lo que no voy a profundizar tanto aquí. Pero le puedes cambiar a la siguiente, por favor. ¿Sí me escucha todavía? Sí, Sí. Sí te escuchas, pero alguien le tiene que avanzar ahí. ¿Quién le va a avanzar a la diapositiva, por favor? Sí, es que se trabó la computadora. Gracias. Y bueno, después de haber realizado las pruebas de tamizaje, tenemos dos posibles escenarios. Cuando el cribado es positivo, es que no puedo leer, ya. Para prediabetes, vamos a requerir que los pacientes vengan a valoración cada año o 2 veces al año, dependiendo de los resultados. Y cuando el cribado es negativo, tenemos que repetir, como lo mencioné hace ratito con los adultos, al menos cada 3 años. Y en caso de que antes de los 3 años presenten síntomas los pacientes, pues hay que realizar el tamizaje de nuevo, pues en cuanto lleguen a manifestar los síntomas. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, vamos a hablar a continuación de la alteración de la glucosa en ayuno y de la intolerancia a la glucosa. ¿Le puedes dar a la siguiente? Gracias. La alteración de la glucosa en ayuno, como les mencioné hace rato, es IFG por sus siglas en inglés. Te los repito, es Impaired Fasting Glucose. Se define por una elevación de glucosa en plasma en ayuno, por sus siglas en inglés, FPG, que es este de aquí. Déjenme borrar todo para que no se quede rayado. No se borraron, ¿verdad? Ah, no, sí. Ok. Y bueno, igual, esta va a ser igual o mayor a 100 y tiene que ser menor a 126 miligramos por decilitro, como ya nos mencionó el doctor anteriormente. Y bueno, la intolerancia a la glucosa o IGT por sus siglas en inglés se va a definir por una concentración de glucosa plasmática, glucosa plasmática elevada a las 2 horas, igual o mayor a 140 y menor a 200 miligramos por decilitro. Después de una carga de glucosa en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, por sus siglas en inglés, OGTT, en presencia de una concentración de glucosa plasmática, en ayuno menor a 126 miligramos por decilitro. Y pues las prevalencias estimadas son del 26% más o menos para glucosa alterada en ayuno y de 15% para la intolerancia a la glucosa. No sé si tengan ahorita dudas o comentarios. Voy a proceder a darle la palabra a Guillermo. Adelante, Memo. Bueno, sí, yo nada más quería destacar que, bueno, estas dos entidades, el Impaired Fasting Glucose y la intolerancia a la glucosa, son entidades que representan
un estado de regulación anormal de la glucosa. Es importante aquí pues, saber que ambos estados van a estar aumentando su prevalencia conforme avanza la edad y que existen variaciones entre las diferentes etnias. También importante destacar aquí que la intolerancia a la glucosa tiene una prevalencia o ha mostrado una mayor prevalencia en mujeres, ¿sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Ya con las prevalencias que nos mencionó Sofía, pues podemos hacer ahí, estructurar bien esas ideas. Muchas Bien, gracias. gracias. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, en esta tabla podemos apreciar los diferentes parámetros que ya habíamos mencionado y pues existen elementos en común para ambos. Por ello, para estudiar por separado sus características, pues se han creado clasificaciones exclusivas. Y bueno, para la glucosa en ayuno, perdón, alterada aislada, los valores son los mismos, pero con la glucosa plasmática a las 2 horas tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro, como lo tenemos aquí. Y bueno, para la intolerancia a glucosa los valores son los mismos, pero con la glucosa plasmática en ayuno menor a 100 miligramos por decilitro. En una combinación de IFG e IGT pueden coexistir pues cualquiera de estos dos valores. Y por último, la tolerancia normal a glucosa, que va a establecerse como NGT por sus siglas en inglés, va a estar definida como glucosa plasmática en ayuno menor a 100 miligramos por decilitro y glucosa plasmática a las 2 horas menor a 140 miligramos por decilitro. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo. Sí, nada más déjenme borro esto. Okay. Bueno, aquí vamos a tener 3 formas para definir la historia natural, como ya nos mencionó también el doctor anteriormente. La primera es con base en su progresión a la diabetes mellitus y esta va a ser pues con un periodo de observación de 3 a 5 años. Podemos dividirlo en 3 partes, que es en 25% puede regresar a un estado de tolerancia normal a la glucosa, el 50% puede permanecer en un estado glucémico anormal y el 25% va a progresar a diabetes. Aquí cabe resaltar que los pacientes que presentan alteración de glucosa en ayuno e intolerancia a la glucosa tienen el doble de probabilidad de presentar diabetes en comparación con pacientes que solo lo presentan pues una vez. Y, o bueno, que no lo presentan el doble pues. Y los factores asociados con mayor progresión son la edad avanzada, o bueno, que sean adultos mayores, que los pacientes tengan sobrepeso u obesidad, sobre todo si es obesidad mórbida, e hipersecreción y resistencia a la insulina, siendo estos últimos dos, la hipersecreción y resistencia a la insulina, los de mayor importancia. Y bueno, como segunda parte de la historia natural, vamos a tener que es también con base a la anomalía fisiopatológica causante de la hiperglucemia, ya sea hiposecreción de insulina o resistencia. Y como tercera historia, parte de la historia natural, perdón, con base en las complicaciones de la hiperglucemia, ya sea microvasculares o macrovasculares, que estas ya nos las presentaron, creo que la clase pasada, nuestros compañeros, o la antepasada, no recuerdo cuál fue, pero ya nos explicaron de las micro y macrovasculares. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, Guillermo, ¿le puedes dar a la siguiente? Gracias.
El comportamiento de la resistencia a la insulina pues se va a diferir en dos aspectos esenciales. Como número uno, respecto a la resistencia a la insulina, se tiene conocimiento de que va a ocurrir en diferentes sitios. Por ejemplo, permítanme tantito. La glucosa alterada en ayuno aislada, existe un predominio a la resistencia a la insulina hepática, siendo la sensibilidad a insulina muscular pues normal, perdón. Y aquellos con intolerancia a la glucosa, va a existir una sensibilidad normal a la insulina hepática y una moderada a severa resistencia a la insulina muscular. Sofía, aquí me gustaría intervenir, Sí, nada más adelante. para ver si se entendieron estos conceptos y se está prestando atención a la clase. Bueno, me gustaría preguntarles qué piensan ustedes que pasaría en el caso de que se presentaran ambas, la IFG y la IGT. Le voy a preguntar a Max Vaca. Mm, ¿Tú qué piensas que ocurriría si se presentara IFG e IGT en un mismo paciente en cuanto a yo la creo resistencia a la insulina, tanto muscular como hepática, al mismo. efectivamente se tendría una resistencia a ambas? Muy bien. ¿Puedo proseguir? Sí, adelante. Gracias. Guillermo, ¿le puedes dar clic a... Bueno, ya listo, ¿verdad? Bueno, y como número 2, tenemos el patrón de secreción de insulina, que también se va a ver modificado en los pacientes con glucosa alterada en ayuno aislada, que van a tener una disminución en la respuesta secretora de insulina de primera fase a glucosa intravenosa y una respuesta disminuida en la fase temprana para la glucosa oral. No obstante, pues la insulina plasmática en fase tardía, en prueba de tolerancia oral, pues se puede llegar a ver normal. Y la tolerancia a la glucosa aislada también presenta un defecto en la base temprana de secreción de insulina en respuesta a una carga de glucosa oral, pero esto va a estar aunado pues en caso de que se presente un déficit severo en la fase tardía de secreción de insulina. ¿Le puedes dar al siguiente? Bueno, hablando de la IFG aislada, la combinación de la resistencia a la insulina, déjenme pongo otra vez. Ya, a la insulina hepática y deficiente secreción de la insulina, nos dará como resultado, ¿le puedes dar porfis a la que sigue? Bueno, glucosa hepática en ayunas muy aumentada, por ende hiperglucemia en ayuno, como sale aquí abajo. Y le das otra vez. El deterioro de la respuesta temprana a la insulina con la resistencia a la insulina hepática nos va a llevar, ¿le puedes dar otra vez, por favor? A un aumento excesivo de la glucosa en plasma en la primera hora de la prueba de tolerancia oral. Y le das otra vez, por favor. La conservación de la secreción tardía de insulina combinada con la sensibilidad a la insulina muscular normal nos va a... Se cortó, ¿verdad? Un poquito. Bueno, nos va a dar, ¿le puedes dar al la que sigue? Nos va a permitir que los niveles de glucosa regresen al valor de precarga en la glucosa alterada en ayunas aislada. ¿Le puedes dar a la que sigue? Ok. En contraste, la intolerancia a la glucosa aislada
la defectuosa secreción de insulina tardía, combinada con la insulina hepática y muscular, resulta en una hiperglucemia prolongada después de la carga de glucosa. ¿Le puedes dar a la que sigue? Gracias. En esta gráfica nos va a demostrar la concentración de glucosa en plasma durante una prueba de tolerancia oral realizada en pacientes con IFG, IGT, NGT o IGT con IFG combinados. Sofía, ¿Hasta aquí hay alguna duda? voy a proceder a darle la palabra a Memo. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, me gustaría explicar mucho esta gráfica. Siento que es muy importante para comprender cómo se comportan estos estados, la IGT y la IFG. Vamos a comenzar con el análisis de la IFG. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Ok. Bueno, respecto a esta que conocemos como la glucosa alterada en ayuno, vamos a observar los efectos de la insulina hepática, ¿sí? Recuerden todos los mecanismos que ya nos habíamos estado mencionando, Sofía. Vamos a ver que existe una hiperglucemia en ayuno. ¿Por qué se va a deber esto? Vean aquí esta línea punteada, la que empieza con el círculo blanco, respecto a las concentraciones plasmáticas de glucosa en ayuno, pues está elevado, ¿sí? En este caso, vemos que pues, esto se va a deber a lo que ya les mencioné, la resistencia a insulina hepática, acompañado por la secreción deficiente de insulina. Entonces, estos efectos van a condicionar esta hiperglucemia. Después vemos cómo en esta prueba de tolerancia a la glucosa, conforme pasa el tiempo, existe una hiperglucemia excesiva, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque aparte de ese mecanismo de resistencia a insulina hepática, vamos a tener una respuesta temprana deteriorada. Entonces, eso es lo que nos va a condicionar que, como ven aquí, los niveles de glucosa a la hora posterior a la carga oral se vean excesivamente incrementados, ¿sí? Pero ¿qué característica nos mencionó Sofía? La secreción tardía de insulina sí está preservada. Entonces vemos que a las 2 horas la IFG retorna a valores más o menos normales, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, que en la fasting glucose existe la glucosa en ayuno alterada, existe ese mecanismo de secreción tardía que nos permite retornar a los valores basales de glucemia. Y luego pasamos a la intolerancia a la glucosa, en la cual vemos cómo en ayunas, aquí tenemos la línea que corresponde a ella, el círculo negro, vemos cómo en ayunas la glucosa está inalterada. El problema aquí resulta cuando exponemos al paciente a glucosa. Entonces, vemos cómo conforme pasa el tiempo posterior a la carga oral, no existe ese mecanismo que nos permita retornar a los valores de glucemia basal. Entonces, pues ahí radica la diferencia entre estos dos procesos. La IGT no tiene forma de regresar a valores basales, a diferencia de la IFG, que sí regresa a valores basales. ¿Qué otros fenómenos vemos aquí en esta gráfica? Cuando existe una combinación de estos dos estados, la glucosa en ayunas alterada y la intolerancia a glucosa, pues vemos que aparte de manifestar ese pico que hemos visto para la IFG, que lo vemos aquí en la combinación, aquí donde les estoy señalando, las glucemias, la hiperglucemia es máxima y se añade ese efecto que impide el retorno a los valores basales, ¿sí? Vemos que no regresa aquí a la glucemia normal. Y pues ya básicamente es eso, nos permite contrastar estos estados con la tolerancia normal a la glucosa, que vemos que cuando en ayunas,
pues están los valores que ya nos mencionamos, de 70 a 99. Pero al exponerla a la carga oral, existe cierta hiperglucemia dentro de valores normales, que recuerden que deben ser menores de 140, y a las 2 horas, pues ya existe un retorno a valores pues, más cercanos a los basales. Entonces, aquí se resume básicamente estos dos procesos que ya estuvimos mencionando. Me gustaría saber si existe alguna duda respecto a ellos. ¿Quedó claro? No hay dudas, compañero. Muchas gracias. Continuamos, Sofía. Muy bien, gracias. ¿Le puedes dar a la diapositiva siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del síndrome metabólico, y Hugh, Dorantes y Martínez define el síndrome metabólico como aquella entidad clínica formada por grupos de síntomas y signos cuya base fisiopatológica va a radicar en la resistencia a la insulina y la obesidad central. Bueno, le das a la Por motivos de tiempo vamos a continuar, Guillermo, con Sofía. Gracias. Para hablar del síndrome metabólico, tenemos que repasar un poco su historia, así como también nos dijo el doctor. Como pueden ver, son muchos los nombres que pues, se le han atribuido pues, a lo largo del tiempo. Sin embargo, vamos a nombrar solo los de mayor relevancia, que son los de en 1923. Se introdujo el concepto por Killing de pues, hipertensión, hiperglucemia, hiperuricemia, y este lo describió como una agrupación pues de hipertensión, hiperglucemia y gota como un síndrome, así como pues menciona el mismo nombre que le puso pues. Oficialmente en 1988 el síndrome metabólico surgió cuando Gerald Reaven llamó síndrome X a la agrupación de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, dislipidemia con triglicéridos altos, colesterol HDL bajo e hipertensión arterial. Y en 1999, que aquí ya no alcanza a salir en la tabla, la OMS está a esta nueva entidad nosológica la nombra síndrome metabólico, y es como lo conocemos actualmente. Ay, déjenme. Ok, la OMS fue la primera en intentar definirlo, englobando a los pacientes con intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina que presentan 2 o más de los siguientes criterios, que son hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, índice de masa corporal o proporción entre cintura y cadera alto y microalbuminuria. ¿Le puedes dar, por favor? Gracias. En esta tabla, el siguiente intento de una definición fue en 2001, con el tercer reporte del Programa Nacional de Educación en Colesterol, NCEP por sus siglas en inglés, y exigió 3 o más criterios, que son la circunferencia de cintura alta, triglicéridos altos, HDL baja, presión arterial presente, o bueno, alta pues, y glucosa alta en ayuno. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ya de forma pues más reciente, la Federación Internacional de Diabetes propuso criterios un poco más específicos que van a requerir de obesidad abdominal central, y 2 criterios más según lo propuesto por el Programa Nacional de Educación en Colesterol. Esto es importante ya que es la primera ocasión en la que se le da relevancia a la prevalencia de obesidad en los pacientes, a tal grado que incluso se empezó a trabajar con valores distintos dependiendo del grupo étnico de los pacientes, teniendo como ejemplos pues los pacientes jóvenes de Asia, donde en hombres pues se llegaba a presentar,
una circunferencia abdominal mayor a 90 y en mujeres mayor a 80, mientras que en Europa se presentaba en los hombres una circunferencia mayor a 94, mientras que en las mujeres igual pues era de 80. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, sugerencia. Bueno, le das a la que sigue, por favor. Muy bien, Sofi, procedo a darle la palabra a mi compañero Guillermo para que nos recuerde los puntos clave de la presentación y los comentarios finales. Ok, bueno, gracias. Ya nada más para dar conclusión al tema, es importante destacar respecto a dos puntos que nosotros abarcamos en la presentación. Respecto a la prediabetes, es importante tener en cuenta que el inicio del cribado idealmente sería a partir de los 45 años para toda la población. Obviamente, aquí como estuvimos mencionando en las tablas que incluimos en la presentación, pues hay factores de riesgo, por así decirlo, que nos van a orientar o indicar que debemos iniciar con las pruebas de tamizaje a edades más tempranas. También se mencionó que la glucosa plasmática en ayuno y la hemoglobina glucosilada van a ser de utilidad para efectuar el diagnóstico de la prediabetes. Valores que tenemos que tener bien presentes son tres: el de hemoglobina glucosilada, que oscila entre 5.7 y 6.4% para determinarlo como prediabetes; el de la glucosa en ayuno alterada, que es de 100 a 125 miligramos por decilitro; y el de la intolerancia a glucosa, que oscila entre los 140 y los 199 miligramos por decilitro después de una prueba de tolerancia a glucosa. Respecto al síndrome metabólico, pues nada más es considerar que existen diferentes entidades que han tratado de definirlo, entre ellas la OMS, que hace especial énfasis en que existe un componente de resistencia a la insulina y que se tienen que buscar otros factores que pues ayuden a complementar sus efectos. Respecto al NCEP, estos cambiaron el enfoque y establecen que tiene que haber 3 o más criterios, que aquí en esta tabla de la derecha, esta es obtenida del Dorantes, la 5ª edición, nos agrupa perfectamente las características que analizan cada una de las 3. Por último, pues ya tenemos la de la Federación Internacional de Diabetes, que cambia el enfoque del síndrome metabólico como el eje central de esta entidad, a la obesidad central, y a partir de ahí pues tenemos que encontrar otros criterios que se acoplen a llevar a cabo los efectos de este síndrome. Y eso sería todo. Importante tener en cuenta que hablamos de estados de regulación de glucosa alterados y que pues es importante reconocerlos para un diagnóstico oportuno. Muchas gracias, Guillermo. Le daré la palabra al doctor. Bien, vamos a concluir porque ya estamos en el tiempo. Solamente algunos comentarios. Muy bien preparado en el material. Les quiero hacer algunas observaciones. Las siglas en inglés de términos como la intolerancia a la glucosa, la intolerancia a la glucosa en ayuno, podríamos traducirlos, ¿verdad? La alteración de glucosa en ayuno así se puede traducir como AGA, y la intolerancia a la glucosa como IG, en vez de seguirlo manejando en las siglas en inglés. Lo hacemos en muchas otras cosas como nominación de hormonas o de compuestos o mediadores, pero en este caso se puede perfectamente traducir al español. Lo mismo que carga de glucosa, en vez de poner OGTT, esto sería bueno dejarlo como carga de glucosa. Una sugerencia que va para todos es que sería muy bueno que el manejo de las diapositivas quedaran a cargo del mismo ponente, porque esto le permitiría usar el apuntador en forma más libre, más cómoda. Noté ahí que
como que Sofía, como ponente, traías algunas distracciones. Bueno, esto dependerá de la situación personal de cada quien, que estamos en casa y no estamos en un aula, pero también, bueno, pues hay que cuidar esa parte. Y les dejo así una pregunta en el aire. Bueno, dos preguntas. La primera es que noté que había 67 asistentes cuando normalmente debía haber 65. No sé si alguien se signó más de una vez o tenemos algún observador. Si así fuera, me gustaría saberlo. Son bienvenidos, pero no quisiera saberlo nada más. Y por último, una pregunta que les dejo en el aire. ¿Darían ustedes tratamiento a un paciente de 85 años con intolerancia a la glucosa? Se las dejo en el aire y a ustedes ahí revísenlo y piensen qué es lo que se haría. Estamos prácticamente en el tiempo, ya lo hemos rebasado, así es que les agradezco mucho su atención y nos vemos el día de mañana con un tema de prevención de diabetes que es bien interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ustedes, que tengan buen día, hasta mañana.